Bienvenidos a Píntame la Carita, soy Drake11 y hoy día tengo a un dibujante directamente desde Argentina, creador de Marcianita, cómics con Adrián el Papucho, también albañilero y con ustedes, el gran Emanuel Noguecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, amigo, gracias por estar acá en el programa. No, el gusto es todo mío. ¿Cómo está? Emanuel Nogue, ¿cierto? Está bien, ¿eh? Emanuel Nogue es mi nombre, sí. Ah, ya, está bien. En las redes se me conoce como Nogue, pero más que nada por la construcción del personaje, que se llama de esa forma. Claro. Oye, amigo, de verdad muy agradecido estar acá. Varias veces mencionado y pensado invitarlo acá. Y eso, de harta relación con Chile te he visto. Sí, lo que pasa es que en Chile tuve mucho apoyo de los artistas de allá, de Puklin, de Comic Fome. Cuando fui me recibió el Nacho Arts también, estuvimos ahí conviviendo un tiempito. Me habían invitado para un evento que se hacía en Casa Coca-Cola, hace muchos años. Ah, el Fomentándola, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? No, creo que se llamaba Evento Fome. Ah, ya. Y claro, porque a ellos les gustaba el tipo de humor que yo hacía antes. Entonces me pidieron para que yo los publique directamente en Comic Fome. Y como era recién los inicios de Facebook, que era donde no había tanto algoritmo ni todos esos temas que hay ahora, era todo mucho más libre. Vos publicabas algo y lo veía casi la totalidad de tu público, cosa que hoy no pasa. Hoy, si vos publicas algo, lo ve menos del 10% de la gente que te sigue. No Sí. aparece su sitio. Porque bueno, es un negocio. Esto se creó para vender publicidad y todo eso, ¿viste? Tiene una bajada de línea. Pero en aquella época sirvió mucho, entonces a mí me empezaron a publicar en ese medio y empecé a crecer gracias a ello. Y por eso es que me sigue tanta gente de México. También eso tiene mucho público, de México, perdón, de Chile. Como también tiene mucha llegada a México y a otros países de Latinoamérica, me empezaron a seguir más afuera que acá en Argentina. Pero bueno, es lindo igual. No, bueno, mira. Oye, bueno, viendo todo como parten en este programa, partamos desde tu inicio del gusto del arte, desde niño, ¿cómo se fue dando? Sí, en realidad es una pregunta que en todo momento se les hace tarde o temprano a todos los artistas, ¿no? Cuando caen así en entrevistas o en charlas, en podcast, cuáles fueron sus inicios. Y no soy diferente, la gran mayoría contesta que es porque de chiquito tenía esa inclinación por dibujar, por crear mundos. Esta sería, en mi caso, lo que me motivó a dibujar, a aprender a dibujar, la soledad, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo así? yo calculo que la gran mayoría de los dibujantes comparten este perfil psicológico que es el del introvertido, ¿no? De la persona que por ahí no es tan social. Obvio no se da en todos los casos, pero toda la gente que yo conocí de este medio es tímida, es reservada y de ahí parte todo el gusto por dibujar, ¿no? Por estar, qué sé yo, sacando para afuera todo lo que no comparte con otras personas, porque de alguna forma uno tiene que expresarse, que es lo que es el arte en sí, ¿no? Es un lenguaje más, un lenguaje psicológico, visual, como somos seres sociales y tenemos esta necesidad de comunicarnos todo el tiempo, es lo Sí. que terminamos haciendo, ¿no? En mi caso es una comunicación psicológica, filosófica, digamos, ¿no? De todo lo que voy haciendo. Sí, se da harto en eso. ¿Dibujáis cómics? Así como cuando chico, o creáis personajes. ¿Qué hacíais más cuando eras niño? Cuando era chico tenía la fantasía de dibujar cómics, pero tenía esta cuestión de la, ¿cómo se dice? La impaciencia. Porque yo quería dibujar un cómic, pero era muy impaciente para llegar a la parte de acción. Entonces solamente dibujaba secuencias de acción, ¿no? Donde se mataban entre ellos los personajes, aparecían monstruos y había tiros y todo, pero no tenía un argumento ni nada. Era esa impaciencia por llegar a la acción directamente. Entonces no sabía construir una historia ni nada. Eso cuando era muy chiquitito. Después, no, también cuando era muy chico, dibujaba ¿Ya? cómics de humor, que era mucho más fácil.
qué sé yo, me imaginaba una situación graciosa con personajes, muy básicos por cierto, y la llevaba a cabo así con los materiales que tenía, ¿no? Lapicera Bic, hojas de carpeta rayadas o lo que fuera, y en clase, cuando estaba en primaria, dibujaba más que estudiaba, ¿viste? Era como... Pero sí, después me surgió la de dibujar tipo ilustrar, más de grande, más pasando los 15, los 18, por ahí, que era cuando ya eh, quizá tenía las herramientas técnicas para poder llevarlo a cabo. Claro. ¿Estudiaste algo relacionado? Me hubiera gustado. Tuve ayuda de gente a lo largo de mi vida que quizá vio algún potencial, que yo no sé cuál es, la verdad. A ver, amigo. Y me dijeron, mirá, yo me acuerdo, había una profesora de plástica del primario que me decía que le gustaban mucho las cosas que yo hacía, incluso se quería quedar con mis cuadernos y mi mamá no. Están ahí bordados, todo amarillento. Y después en el secundario también recuerdo que había una profesora que me decía como que le gustaba mucho la forma que tenía de comunicar y me enseñaba, es más, daba la clase a todo el grupo. Y aparte me hacía sentar a mí cerca del pupitre de ella y me traía libros y me enseñaba autores de, ¿cómo se llama? No sé, toda esta zona de los Balcanes, de autores rusos, cosas que acá no llegaban, ¿viste? Ah, Mirá, esto te va a gustar, me mostraba. Y así fui conociendo estilos que eran muy distintos a lo que se vende comercialmente, ¿viste? O sea, nosotros aprendíamos la tele y tenías Magic Kids, veíamos Dragon Ball Z, los claro. Supercampeones, que era o el estilo cartoon americano clásico o anime. Y era lo que conoce el común de la gente. En mi caso yo podía tener acceso, gracias a esta profesora, de estos libros tan raros. Y también me motivaban a crear mi propio estilo. Yo decía, ay, yo tengo que ser uno de estos cuyo trabajo la gente lo ve y lo reconoce ya como propio, ¿viste? Y en esencia fue esa mi búsqueda de lograr una estética propia. Sí, sí. De hecho, bueno, se aplica mucho en ti. Creo que tienes un estilo muy marcado, muy reconocible tu arte. Sí, igual muchas de mis influencias son cosas conocidas, ¿viste? A mí me gustaba mucho el estilo de Osamu Tezuka. Sí, Quizá te iba a mencionar, Tezuka. no tanto su guionística, ¿no? Me parecía como muy infantil quizá, pero Claro, estaban no. buenas. O sea, yo veía Astro Boy, me gustaba cuando era chico, ya de grande lo intenté ver y como que me parecía muy... sin embargo, el estilo, la estética me gustaba mucho, así de los ojos grandes. Me gustaba más el estudio Fleischer que lo que era Disney, ¿no? Disney me gustaba mucho, pero en estilo me gustaba más lo que era Fleischer, que es Popeye, Gato Félix, Betty Boop. Claro. Toda la estética noir que tenía el cine en blanco y negro de aquella época, porque tampoco eran dibujos animados para niños. Eran dibujos animados que creo que los pasaban a los soldados en la guerra, ¿viste? Tenían como un porte así más sensual, más un toque Sí, más adulto. Betty Boop era re sensual, ¿viste? Tenía una cosa muy... que a mí se me impregnó mucho también eso en el estilo, ¿viste? De que mis personajes femeninos fueran sugerentes, ¿viste? Los personajes masculinos incluso terminaron formando como ese estándar de belleza que transmito en los personajes. Por ejemplo, este Adriancito que mencionabas es grandote, es barbudo, ¿viste? Como Brutus. pero al contrario de Brutus es un panquecito, ¿viste? Es un flancito con crema. oye, bueno, ya que estabas mencionando estos personajes y cuando estando más adulto, eh, ¿qué pensaste hacer como artista? Vi que trabajaba como pintando, lo de albañilero también me llamó la atención. ¿Eso de actual fue más antes? ¿Actuar? No, actual. Sí, Actual, ¿no? Digo actuar porque nunca no, actué. no, no, no. Más que lo que actúo cuando tengo que interactuar socialmente con la Claro. gente. Momento TDA. Bueno, no,
Pasa que es complicada la vida del artista, o sea, yo supongo, ¿no? Mm, En los casos que yo he visto que la gente triunfa es porque quizá tiene una pequeña ayuda externa. En cambio, en todo mi mundo, toda mi familia, mi ambiente, no tiene nada que ver. Entonces tuve que aprender todo solo. Por lo cual yo no tenía otra forma de sobrevivir más que trabajando. Entonces, mm, mientras trabajo, sí, hago algunos trabajos de albañilería, he sido electricista, he sido seguridad alguna vez también. Eh, mira. Trabajé en gastronómico, fui pizzero. Este, Pasé por muchos laburos, trabajos. Pero todo esto porque uno no puede vivir del dibujo, del arte. Tiene que Claro. ganarse el pan de alguna forma, mientras tanto, paralelamente, ¿no? Por las noches uno se pone la máscara y sale a combatir el crimen dibujando. Sí, sí pasa harto. Es lo mismo igual, pero yo nada que ver con arte. Estudio, trabajo en finanzas y el arte es como el Ah, tiempo libre que tengo. qué bueno, es un superpoder ese, ¿eh? Yo No quise sé. estudiar hace muchos años contabilidad y era buen estudiante, ¿eh? Yo, o sea, sin mandarme la parte, sin creérmela ni nada. Tenía buenas ¿Ya? notas y recuerdo que había un profesor que me daba la mano y me decía, vos vas a trabajar conmigo. Oh, Pero no un cumplió. día no lo cumplí, un día me cansé, dije, ¿qué estoy haciendo? Me llevaba tanto tiempo ese estudio que no tenía tiempo para hacer nada de lo que realmente me gustaba. Y un día me puse a fantasear de cómo sería mi vida de acá a 10 años y me metía en esa, ¿viste? Todo gris, todo triste, monótono. Me Sí, agarró pánico. sí pasa. Entonces, Eso sí. yo- por eso te digo que es un superpoder, porque hay gente que puede hacer las dos cosas. Yo en mi caso siento que no tengo esa fortaleza. Tengo como una debilidad que ante la vida, ¿no? Ante el sistema actual, siento que me agota demasiado. Y volviendo a lo que soy pintor y todo eso, me gustaría no serlo, me gustaría ser escritor y dedicarme de lleno a esto, pero una cosa que por ahí lamento es que en esos momentos en los que yo trabajo, terminas tan cansado que cuando llegas a casa no te dan ganas de dibujar. Y por un lado lo lamento porque siento que te quita tiempo. Sí, sí pasa. Siento que por ahí podría lograr muchas más cosas, llevar a los límites toda la capacidad que siento que puedo tener. Pero también me siento muy limitado por esas cuestiones económicas, ¿no? De la vida, del trabajo, de las cosas. ¿Qué se le va a hacer? Hay que buscar el equilibrio. Sí, sí pasa harto también, pues uno llega cansado y de verdad no tiene ganas de dibujar. O el estrés más que el cansancio físico, el estrés mental como ya está agotado y sobre todo cuando uno es artista como que necesita la inspiración o la motivación de él. Claro, totalmente, sí. El estrés es una cuestión bastante importante porque eh, cuando te sentás a dibujar, tengo el papel en blanco frente a mí con todos los materiales. Tengo ganas de hacer un cómic, pero no se me va de la cabeza alguna deuda, alguna cuestión que yo tengo que solventar, como por ejemplo, no sé, puede ser una mascota enferma o un familiar. Y eso te impide concentrarte en lo que querés hacer. Y estaría buenísimo encontrar la forma de despegarse de todo eso, ¿no? Y salir a flotar por el universo que uno tiene en la imaginación, en el corazón, en el espíritu, transmitirlo en el papel, pero es difícil, porque es muy estresante. Vivimos en una época que te exige demasiado. Sí, Y bueno, qué sé yo. Uno hace lo que puede. A veces se puede, a veces no se puede. A veces es cuestión de encontrar la canción correcta en YouTube para poner de fondo mientras dibujas y ahí te vas relajando y podés hacer algo. En mi caso, el método que yo encontré, que me ya. funciona, es esté donde esté, aunque esté trabajando o quizá en una reunión de amigos o en cualquier lado, en el colectivo, ¿viste? Me pongo a anotar la idea que se me ocurre en ese momento. Entonces ya la tengo a la idea, una vez que la escribí, ya visualmente me la acuerdo en la cabeza. Entonces cuando llega ese momento en que por fin puedo dibujar y estoy tan estresado que no se me ocurre nada, busco mi cuadernito, lo que anoté, y esa imagen vuelve a mi cabeza, entonces la puedo dibujar. Esa es la trampita, ¿no? El bug que le encontré a la vida.
Sí, sí, se usa harto. ¿Usas el WhatsApp para propio? A veces sí. Eso ayuda A harto. veces sí. No, casi siempre uso un cuadernito que tengo. Ah, ya, con cuaderno, cuaderno. Claro, sí, sí. Sí, sí, es Ah, que soy muy analógico. oye, no, oye, bueno, con las ideas para dibujar, o el tiempo que estás, ¿cómo se te fue dando el origen de tu página en sí? Porque una cosa es como ya dibujar por querer dibujar un fanart o algo así, pero como empezar a moldear tu cuenta o tu perfil de autor, ¿cómo se fue dando? ¿En qué momento te empezaste a considerar ese como novio? Y se fue dando de casualidad. Yo en esa época estaba estudiando economía, ¿Ya? contabilidad, más precisamente. Y fue el último año, creo que yo ya estaba como muy cansado, estaba muy agotado de todo el asunto. Y en un momento volví a dibujar. O sea, naturalmente me salía. Yo estaba en una relación con una chica cuando era jovencito, hace mucho más de 20 años. ¿Ya? Y yo le hacía dibujitos, ¿no? Para que ella los encontrara en su casa cuando yo me iba a trabajar o me iba a estudiar. Qué bueno. Lo escondía en algún lado, ella lo encontraba. Eh, bueno, yo después me terminé separando, que fue cuando ya casi terminaba el límite de mi paciencia. Y bueno, ya está, no quiero saber más nada. Un día viene ella a casa, me devolvió todos los dibujos que yo le había hecho. Oh. Y yo dije, bueno, voy a volver a esto, porque yo me sentía bien haciendo estas cosas. Yo siento que esta es mi personalidad. Entonces guardé al personaje, ¿no? Al novecito, digamos, que era el proto novecito, era el anterior a lo que es el diseño del personaje hoy en día. Era como mi yo a los 20 años que le dibujaba para ella. Y digo, qué lindo que es el personaje, lo voy a seguir dibujando. Entonces se me ocurrió un Ah, chiste. Mi primer chiste fue uno que era que estaba en el colectivo, ¿no? Yendo para la facultad. Y había una chica dibujada al estilo anime, ¿no? Y el chiste era, vi una chica al lado mío que era muy linda, le iba a hablar, pero no me animé. ya. Y agarré y lo subí a un Facebook personal, ni siquiera en una página. Y se compartió todo. No, creo que no estaba la opción de compartir, creo que me lo robaban y lo Claro. republicaban. Sí. Y de ahí otras personas me decían, mirá, esto lo vi en tal lugar, qué sé yo. Después, cuando empezaron el tema de las páginas, había una que me acuerdo que se llamaba Ordures Bizarre o algo así. Que también era de esas páginas virales que publicaban memes, ¿viste? Que en esa época todavía no se llamaban memes incluso. Oh, Eh, claro. y ahí empezaron a subir tiras mías robadas, ¿viste? Y yo veía que tenían un buen impacto en la gente. Y dije, bueno, Ah, voy a hacer mi propia página. Eh, y estuve así mirando cómo hacerla. Lo más problemático fue ponerle nombre a la página, ¿viste? Porque ya había varias cuentas de artistas y yo veía que ponían fulanito art, artwork, el increíble mundo de fulanito. Y yo dije, tiene que ser un nombre así épico, ¿viste? Y pensaba y no se me ocurría nada. Y agarré y dije, bueno, voy a poner mi nombre, ya fue, ¿no? Eh, claro. Y después te pedía la descripción, ¿viste? Y yo no sé quién es. Y es uno que dibuja. Diciendo, ¿quién es este? Y ahí empecé a subir los dibujitos. Y volví a publicar la misma tira, la que había hecho, del anime. Y también la compartí en otros grupos de dibujantes, ¿viste? Como para que se empiece a viralizar la cosa. Fue pegando de a poquito, muy de a poquito. Fue pegando, así fui haciendo otros dibujitos con chistes, así con juegos de palabras. Que los juegos de palabras son un recurso muy limitado y muy fácil, ¿no? Se nos claro. ocurren todo el tiempo cuando estamos interactuando con amigos, ¿viste? Sí, Yo sí. los anotaba. Pero ¿qué pasa? Yo trataba de darles una vuelta más de tuerca, que no sea solamente el chiste, sino que por ahí la estética está relacionada con el chiste, o qué sé yo, combinar dos chistes en uno y que sean, que se, ¿cómo se dice? Que se retroalimenten entre sí. Siempre traté de darle una vuelta de tuerca distinta. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo mismo se le iba a ocurrir a otras personas. Y no quería meterme en esa de que después dijeran que yo estoy plagiando a nadie, ¿viste? Que no Ah, es claro. así. Vos buscas cualquier chiste de juego de palabras y hay 10 autores que hicieron lo mismo y casi todos son el mismo chiste. O sea, están dibujados igual, lo resolviendo de la misma manera. Pero capaz que el mío es un poquitito distinto porque le metí algo al final. ¿Entendés? Y eso busqué siempre, como
que no sea tan monótona la cuestión. Pero la verdad que los juegos de palabras, si bien es por lo que me empezaron a conocer a mí, es algo que mucho no me gusta hacer. Sí, no es que no me gusta, es como que ya los agoté, ya hice todos los juegos de palabras que existen. Sí, A ya, mí yo me creo que hace... después se sirve como haciéndolo con contingencia cuando pasan ciertas cosas con algún ente político o algo en general y es como, ah, mira, voy a usar esto y con esto pasar otro juego de palabras diferente, o sea, lo que esté de moda en el momento. Pero igual se van Claro, agotando. bueno, es la esencia de los memes esa, o sea, vos Claro, haces un meme y le podés cambiar la cara por cualquier cuestión política o lo que sea y termina haciendo funcionar, eso es lo bueno de los memes, a mí me encanta, soy un gran consumidor de memes. oh, igual. ¿Cuántas horas pasa al día en Reels? En Reels, y si tengo que ser sincero, a ver, déjame pensar. Y yo calculo que no estaré más de 2 horas por día. Ah, A ya. veces, a veces nada. Porque soy muy adicto. No, si llega un momento en que yo estoy sin hacer nada, y puedo estar mirando Reels o lo que sea, estoy horas. Y nada, lo paso súper bien, estoy ahí tranquilo mirando, pero se me va el día y pierdo el tiempo, ¿viste? Y después me agarra culpa de no haber hecho nada. Entonces es como que Sí, tengo que limitarme un poquito para evitar esa culpa. sí, sí pasa. Oye, bueno, armaste tu página. Hiciste, asumo que Instagram al tiro, Facebook. Bueno, Facebook yo creo, en ese tiempo. No, yo empecé en Facebook. Estuve muchos años en Facebook. Instagram estuvo paralelamente funcionando tiempo después, pero me pasaba lo que me pasa con Twitter. O sea, yo no lo entendía y al no entenderlo no sabía cómo manejarme en ese... Porque, ¿qué pasa? Yo en Facebook yo lo único que tenía que hacer era publicarlo y después responder comentarios y listo. Después la gente se encargaba de compartirlo, lo que sea. En Twitter no tuve un impacto, no sentí que hubiera un impacto de nada de lo que hiciera ni las ilustraciones. Fue como que todo lo que subía era tirarlo en un pozo sin no llegaba a ningún lado. Porque no sé cómo se viralizan las cosas en Twitter. No, y Yo pienso tampoco. también que es como una cuestión de para qué está diseñada cada red social y su función en la sociedad, ¿no? Twitter es como para pelear, ¿viste? Para buscar ¿cómo se dice? El conflicto, la discusión. Y lo que yo hago no generaba ninguna discusión, era simplemente algo para reírte y listo. Capaz que por ese lado no viralizaba. Y después me animé a Instagram. Esto ya hace más de... Creo que van a ser casi 10 años. Y dije, Ajá. bueno, esta red social que yo creía que era solamente para sacarle foto a la comida, ¿no? Y subirla, algo muy frívolo. Dije, bueno, voy a subir los dibujitos. Y empecé subiendo los dibujitos. Pero ¿qué pasa? Después Facebook se murió. Porque le metieron tanto algoritmo que ya después para el artista era prácticamente inservible. No para o sea, si vos eras un ilustrador que la pegó en aquella época y tenías un poquito de seguidores fieles, sí podías seguir trabajando en Facebook, pero ¿qué pasa? Yo nunca fui muy popular ni tuve tanto alcance como para decir, bueno, me quedo acá en Facebook, porque incluso hoy en día si yo publico algo que es como un valor sentimental que tengo a la página de Facebook por haber sido mi comienzo, que yo sigo publicando ahí. No tiene casi nada de feedback, o sea, yo publico algo en Instagram y por ahí tiene, no sé, 6.000 likes. Y publico lo mismo en Facebook y capaz que no pasa de 50. Y eso Sí, que tengo más seguidores en Facebook que en Instagram, tengo casi el triple. sí, sí pasa. En Facebook y tengo una página con, no sé cuánto tendrá, 600.000 seguidores. Y lo que subo en Instagram, que tampoco está, pero llega hace como 300, 400 likes. En Facebook, no, si tengo suerte, llega a 20. Es que es así, qué sé yo. Igual, bueno, es la evolución, ¿viste? Yo calculo que con el tiempo van surgiendo nuevas redes sociales o nuevas formas de mostrar tu trabajo y uno va migrando para ese lado, pero siempre tenés que tener en cuenta de que el consumidor es la gente normal. ¿Entendés? Porque cuando hubo todos estos problemas de los algoritmos y todo este asunto en Instagram, muchos habían ido a Tumblr, creo. Después hicieron otras redes sociales, pero no prosperan porque, ¿qué pasa? Las conocen solamente los artistas o los que buscan Claro. artistas para trabajar y
bueno, qué sé yo. Entonces es como que estoy ahí en Instagram porque es lo que funciona en este momento. Sí. Me planteo mucho también mudarme a TikTok, pero no me acompaña la tecnología en este caso. Me faltan herramientas tecnológicas para poder hacer algo que sea decente, ¿no? En mi caso estuve durante años tratando de construir una computadora que me permita hacer animación o lo que sea, ¿viste? Pero después tuve problemas porque hubo cortes de luz, se me quemó una placa madre que tenía, me costó conseguir otra, después tuve que ahorrar para comprarme las cosas y ahora estoy así. Tengo una que funciona pero se apaga, entonces no puedo hacer ningún proyecto porque de la nada se le ocurre apagarse, ¿viste? Y la analicé todo. Yo creo que es un error que tiene eléctrico en alguno de los puertos USB, pero bueno, me cansó, entonces uso una computadora de menor potencia, pero me sirve para dibujar. Claro. Y estoy zafando con él. Oh, sí, sí. Qué terrible cuando los cortes de luz pasa eso. Oye, en lo mismo tu página ya empezaste a formarla. ¿En qué momento empezaste a crear así como ya los primeros personajes? Ya sea Adriancito, Marcianita. ¿Cómo fueron dando el origen de estos personajes o qué fue primero? El primer personaje fue el Novecito, que era como ese tributo que tenía al arte que yo había perdido, ¿no? Porque cuando vos creces en un ambiente que está muy alejado del arte, esa idea se considera como improductiva. Como que te vas a morir de hambre, el arte no sirve para nada, mejor es trabajar. Cual en la mayoría de los casos es cierto, lamentablemente. Y cuando caí en esa fue cuando estudié ciencias económicas y estudié cine también, estuve estudiando cosas que... Entonces, cuando retomé la página de Facebook con el personaje, fue, ¿cómo se dice? Enlazar al personaje con todo ese cariño que yo le tenía al dibujo. Entonces el Novecito fue el primer personaje que yo creé. Que hoy en día el diseño no se parece en nada a cómo era al principio de todo. ¿Ya? Después, con el tiempo, quise hacer proyectos con otros artistas, cuando empezamos a crecer así en números, ¿viste? Y nos visualizábamos un poco más. Con algunos artistas quisimos hacer páginas para seguir promocionando nuestro arte en conjunto. Me acuerdo que habíamos hecho una página con varios artistas donde cada día se le asignaba a uno hacer lo que quisiera, un cómic de humor de lo que quisiera. Y entonces a mí me tocaba cierto día y ese día yo tenía que hacer algo que era exclusivamente para esa página. No subía mis tiras que subía yo a mi Facebook personal. O sea, subía algo que era solo para eso. Y así fue como se creó Adriancito, ¿no? Lo inventé para esa página haciendo chistes de albures. El personaje cayó bien a la gente. Después esa página se disolvió por diferencias que tuvimos. El personaje lo seguía haciendo en mi página. Tiempo después quise hacer... bueno, también paralelamente a Adriancito, porque cuando terminó la historia de Adriancito yo me puse a hacer una historia de ciencia ficción en esa página. Surgió el primer concepto de lo que iba a ser la Marcianita. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo nació esa idea? Del estereotipo. Nació de... a mí me gusta la ciencia ficción y hay... Yo siento que para crear una historia que sea completamente inédita de ciencia ficción, ¿no? Tenés que ser un super genio, porque la verdad que está casi todo inventado. Entonces lo que yo quise hacer es agarrar todos los estereotipos que ya existen, ¿no? Y hacer como una cosa humorística con eso. Y de ahí surgió el concepto de Cero Humanos, que es el cómic de la Marciana. Y bueno, pero quedó ahí. No era algo que le iba a dar relevancia ni nada. Era solamente como para salir al paso de la página y tener algo que hacer, ¿viste? Porque me había quedado ya sin Adriancito, entonces tenía que llenar ese vacío con algo. Entonces lo hice así como para hacerlo nomás. Y con el tiempo me fui encariñando cada vez más con el concepto porque yo vi que tenía mucho material para explotar. La ciencia ficción te ofrece pero un abanico infinito de cosas. Entonces fui diseñando el personaje durante muchos años hasta que al fin quedó como más o menos a mí me gusta. Y ahí le di una historia más seria, empecé a meter más personajes, a diseñar
al personaje con un estilo más colorido y más lindo que el que hago usualmente, porque yo uso materiales muy rústicos para dibujar los cómics, porque es lo que me gusta hacer. Sí. Sin embargo, en este caso quería hacerlo un poco más distinto y lo hacía en digital, con colores, cosas lindas, ¿viste? Como más estéticamente bonito. Y bueno, y un día me escribe un productor, me dice, che, me gustaría mucho que este personaje tuviera su propio cómic en nuestra editorial. Y me empezaron a comprar capítulos del cómic. Entonces yo hacía 10 páginas, las vendía, 10 páginas las vendía y así, y las fueron publicando en esta web que se llama Webcomic Mutante, que ahí es donde están todas las tiras de la Marcianita. Que digamos que es como el primer trabajo canon de dibujo que tuve. Porque claro, o sea, paralelamente uno siempre hace comisiones, ¿viste? O recibe alguna propina, o vende alguna cosa artística que fabrica. Por ejemplo, en mi caso yo hago figuras de porcelana también. Ah, Y sobrevivís con eso. Pero este fue mi primer trabajo canon, lo que me consagró como artista, lo que me dio el orgullo de decir, soy un protoescritor. Todavía me falta publicar un libro de verdad, pero estoy en el camino. oye, en eso Lo mismo busqué. la editorial no ha pensado o no te ha mencionado así como podríamos, no sé, juntamos tantos capítulos en virtual, igual sacar un tomo físico o algo. Sí, pasa que la historia todavía no está terminada, entonces calculo que por ese lado va la cuestión. Eh, y como te digo, me encantaría terminarla y me encantaría hacerla lo más hermoso que me salga, pero todo se resume en el tiempo que tenemos, en el tiempo que nos queda después de sobrevivir. Me encantaría tener mucho más tiempo para dedicarme de lleno a esto. Que yo supongo que si uno tuviera menos problemas económicos podría, ¿no? No es el caso, pero se intenta salir de eso y tratar de darle a la gente lo mejor que le sale a uno, ¿no? Porque es lo que define a una persona, o sea, yo soy esto, no soy otra cosa. Si no hago lo que sé hacer, entonces no sirvo para nada. Sí. Síndrome del impostor. El síndrome del impostor, ¿por qué? ¿No? ¿Te pasa? Es que no me siento un impostor. No, pero, no, pero ¿conoce el síndrome del impostor o no? Eso de que cuando uno tiene un trabajo, le gusta, lo hace, pero en el momento empieza como a auto boicotearte mentalmente, así como que hoy no me gusta, está feo, no está bien, le va a ir mal, y al contrario, tiene como respuesta muy positiva. ¿No te pasa? No, porque Ah, qué bueno. yo si algo no me gusta, no lo subo directamente. Entonces Ah, es como ya, que qué si lo bueno. subo, claro, yo hago un cómic o un chiste o lo que sea y incluso me río, a veces me río solo de mis propios chistes, soy un tarado. No sé, estoy con mi hermana tomando mate y estoy dibujando mientras ella mira la novela y de repente me empiezo a reír porque se me ocurrió la forma perfecta de rematar un chiste. Y me mira y me dice, sos un tarado, te estás riendo solo, me dice, seguro estás haciendo un chiste. Sí, le digo, yo hago el chiste, lo subo y el chiste ya viene cargado con mi risa. Entonces es como que Oye, si no me gusta algo no lo subo, sí. tus viñetas favoritas que tú hayas hecho que digas, oh, esta me gustó mucho. Mi viñeta favorita, y son varias, Sí, me gustan todas. menciona varios, ¿no? Me gusta mucho la de que está el novecito en un avión y el avión está cayendo y están todos en pánico. Entonces sale el aeromozo y les dice, no se preocupen porque en la cabina hay un excelente piloto. Y cuando te muestra el último panel, en la cabina hay un piloto pero para protegerse de la lluvia, no un piloto de avión. Ah, Eso me gusta mucho. También hay otra que estaba hablando con el psicólogo, ¿no? El novecito. Yo últimamente me siento solo. El doctor le dice, bueno, lo raro sería que no se sienta solo, especialmente de noche. Entonces cuando mira a su alrededor resulta que está hablando con un psicólogo imaginario, porque el psicólogo está ahí el esqueleto tirado, y sale del consultorio. Y todo el mundo está devastado, es toda una ruina, un apocalipsis. Entonces él está solo en el mundo. Esa es otra que me gusta mucho. ah. Usted siempre viene melancólico, reflexiva su tipo de dibujo también, ¿eh? Ah, sí, ¿te parece? Sí, sí. De hecho, te quería comentar también tu estilo de dibujo que me gusta mucho porque evoca tanto como un estilo ya entre como cartoon, como hablábamos delante de la Betty Boop, todo eso.
Pero al mismo Sí. tiempo tiene como un toque de... no sé si terror en la palabra, pero entre el pintado, el que te genera una sensación de ese estilo. Ah, me encanta el terror, es uno de mis géneros favoritos. Se nota Me mucho. encanta la ciencia ficción fantasía, que digamos que es la literatura así medieval, ¿no? De espadas y dragones. Em, sí, yo calculo que cuando imagino una situación, al dibujarla, en mi cabeza se recrea toda esta escenografía noir, le dicen, ¿no? A lo que es en blanco y Sí, negro. sí. Este, y también muy rústica, porque es como que tampoco me gusta definirlo en un estilo concreto, porque no es que yo sigo las reglas del noir o las reglas de tal estilo. Saco lo que me gusta de cada estilo y lo uso para hacer lo que a mí me gustaría que sea. Eh, entonces, sí, supongo que por dentro tendré alguna espiritualidad o personalidad psicológica de ese tipo, ¿no? Entonces será la estética de mi corazón lo que se refleja en el papel. Pero sí, supongo que termina siendo bastante lúgubre, quizá. Pero es lo que me gusta. Sí, no, y me gusta esa sensación que da el cómic ya ni siquiera como en particular el guión, sino como la ambientación de, me gusta mucho. De hecho, hay hartos dibujos que has hecho que son como, a veces no son ni viñetas y tienes como un fondo solamente o con hartos como carteles medio neón y después está o Adriancito así como sentado tomando algo. Me gusta mucho que hagas eso. Muchas gracias. Sí, yo tenía esta cuestión cuando era muy chico que, bueno, siempre tuve mucha imaginación. Eh, y a veces, o quizá muy seguido, ¿no? Me pasaba esta cuestión de soñar cosas como si fueran, como si estuvieras viviendo la vida real, ¿no? Como si estuvieras viviendo una dimensión paralela. ¿Te habrá pasado alguna vez que soñaste algo como si fuera la vida real? Y lo Sí. veías, y si te fijabas en detalles también los veías. Yo incluso veo que se habla mucho de que en sueños no se puede ver la hora ni se puede leer nada porque no sé qué parte del cerebro no está conectada con la psique que hace funcionar el mecanismo del sueño, lo que sea. Pero yo recuerdo haber incluso leído cosas en sueños. Así que supongo que tengo una imaginación bastante fuerte y siempre era la estética esa. En mis sueños era como si fuera una exploración urbana, algo muy deteriorado, muy comido por la naturaleza, algo mohoso, gris, húmedo, oscuro. Mis sueños solían ser muy así. Y siempre recordé con mucho cariño esos sueños, porque no eran sueños que me generaran miedo o incomodidad o ansiedad, sino que yo en ese espacio me sentía seguro. ¿Has Y es soñado viñeta? sí, he soñado viñeta. Me acuerdo incluso una vez, Ya. había soñado con una viñeta súper rancia. Y era buenísima. Era genial. Pero era tan rancia y tan hater Ya. que dije, no, esto me lo mandó el diablo, esto no lo puedo dibujar, porque si dibujo y me hago conocido por esto, voy a ser un nefasto toda la vida. Me van a conocer por esto. Un par de veces me pasó así que se me han ocurrido ideas que yo dije, esto es una bomba atómica, si yo dibujo esto y lo lanzo, estoy lanzando un mal al mundo. Entonces no, me las guardé para mí. Oye, ¿has tenido, no sé si polémica es la palabra, pero gente como reclamando algo por tus viñetas? Ya, no, no por criticar el tipo de arte o el guión en sí, sino como, oh, este tema es muy sensible o te estás pasando un poco, ¿te ha pasado? Me ha pasado con política alguna vez, porque suelo criticar mucho lo que es este sistema que estamos viviendo ahora, ¿no? No, me imagino. De la meritocracia, de que si te esforzas lo suficiente vas a llegar a tal cosa, del macho alfa y toda esa pelotudez. Este, yo me he esforzado mucho en la vida y acá estoy. No soy una persona exitosa ni nada. Es una mentira todo eso. Es jugar con la expectativa de la gente para que uno siga quizá esforzándose por un patrón, ¿no? Pensando que en algún momento él va a ser el patrón. Por cómo te dicen también el mandato social, ¿no? Que ahora ya por suerte se está desconstruyendo bastante, que era el machismo también, cómo se Mm. supone que tiene que ser el hombre, que en realidad el hombre tiene que tomar la rienda de todo, tiene que llevarse el mundo por delante, tiene que ser el pecho peludo, el macho alfa, ¿viste? Tratar a las mujeres así, y nada, y eso me parece una estupidez. Entonces es como que Sí.
en las viñetas, en los cómics que hago, trato de demostrar que uno puede pasarla bien y divertirse sin ser un hijo de puta. De no alimentar esa idea de que, sí, tenés que cagarte en el mundo para hacer... porque no creo yo en esa cuestión de que uno se salva solo. No creo en la individualidad. Aún siendo yo muy solitario como soy, yo creo que la evolución de todo, ¿no? De las especies. Yo creo que las especies más exitosas del mundo son las que cooperan entre sí, no las que se autodestruyen. ¿Entendés? Sí. Bueno, no existe en la naturaleza el hecho de que haya una hormiga corrupta, ¿no? Que si llega a ser la reina destruya toda la colmena. No se da. Pero sí se da en nosotros, ¿entendés? ¿Y por qué se da en nosotros? Porque, no sé, supongo que hay fallas en la construcción de nuestra sociedad que, bueno, las iremos resolviendo a medida que vayamos evolucionando. Yo, lamentablemente, no soy una mente iluminada que pueda resolver esa cuestión, pero lo que sí podemos hacer entre todos es buscar las fallas y preguntarnos, ¿no? Generar esa discusión, que ese es el planteo filosófico también que se trata de transmitir un poco con la viñeta. Que nos preguntemos un poco sobre lo que está mal y qué podemos hacer al respecto. Entre todos podemos sacar adelante al país, carajo. Sí. Al mundo. En tiempos asiagos es necesario reírse un poquito igual. Sí, no, totalmente. Por eso hago humor, ¿viste? Porque si no me vuelvo loco. Si no sería muy deprimente la página mía. Entonces cada 3 viñetas depresivas, un cuento de terror y un chiste para que te rías. Ahí está. Pero eso se equilibra. Sí, es necesario reírse de vez en cuando. No hay que ser tan cuadrado, creo yo. Es lo mismo, y hace harta viñeta con como subidas de tono o bien coqueteo entre Adrián y... se me olvidó el nombre de ella. Anto. Antonella. Muy bueno, me gusta porque hace como un coqueteo como entre romántico, entre sexy, pero como que siempre está rondando los dos muy buenos. Intento no pasarme de la raya, ¿viste? Sí. Porque hay una cuestión muy sexual implícita en toda esa cuestión. Son 2 personajes que yo intento no transmitir ni dar idea de nada, solamente es mostrar que puede ser lindo una relación sana y no sin perder nada de lo que se supone que uno no tiene que perder, ¿viste? Que los hombres no lloran, bla 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 bla. Pero sí, trato de no pasarme la raya con hacer nada ya directamente pornográfico, ¿viste? O escatológico. pero sí, siempre juego con esa cuestión de lo sexy, lo lindo en realidad. Es algo lindo de la vida. No me parece por qué tiene que ser algo malo, ¿viste? No, para nada, es muy realista, creo yo, en lo que, por lo menos, situaciones de pareja. Claro. Y el estilo ya en sí es muy inocente, es muy cartoon, como decís vos. Y también juego mucho con eso, ¿viste? De que sea la idea del cómic diferente a lo que te está mostrando. No que haya como un choque de estéticas. Como por ejemplo, que se vea todo tétrico, pero que el cómic sea súper tierno, ¿entendés? O que se vea todo súper tierno y que sea algo de terror. Me gusta ese contraste que haces. Me encantan los contrastes, o sea, yo creo que en el contraste es donde surge más clara la idea de lo que querés mostrar. Por ejemplo, ¿no? Si vos en un grupo querés ver cómo piensa la gente, tenés que generar un contraste para ver cómo reaccionan ante ese contraste y de esa forma descubrís la verdad, ¿viste? Y de esa forma de hacer cómics también intentás exponer un poco lo que sería la verdad, ¿viste? Qué sé yo, cosas ¿cómo se dice? Cuestiones reales, no verdades. Cuestiones reales, ¿qué pasa? Sí, estoy muy de acuerdo. Aparte de los dibujos, hace animaciones también de vez en cuando. ¿Qué programa usa? ¿Qué trabajo ha hecho con esto? Empecé animación cuando mis comienzos en Facebook, pero como no tenía las herramientas, las hacía en Windows Movie Maker. Que el Windows Movie Maker del Windows XP era el mejor que había, era mejor que el Toon Boom, que todos esos. ¿Qué pasa? Después, con el tiempo, cuando adquirí mejores herramientas,
me puse a hacer animaciones, pero nunca entendí el Adobe Premiere, qué sé yo. Entonces, perdón, me bajé el Premiere y hago animaciones con eso. Había uno que se llamaba Sony Vegas también. Clásico. Había uno buenísimo que era el After Effects, que incluso vos podías mover al personaje, pero no me gustaba cómo quedaba al final. Pero era muy pesado también para la computadora que yo tenía. Tardaba muchísimo en abrir, a veces se cerraba de golpe y no te acordabas del proyecto y te querías matar, ¿viste? Pero la animación en sí me encanta. Yo estudié un par de años en un conservatorio acá que se llama IDAC, que vendría a ser, creo que es una extensión de la Universidad de Avellaneda. Que era como la alternativa barata porque los colegios más prestigiosos de animación de acá son muy caros. Pero de todas formas era como algo que me salía natural. Yo me ponía a jugar con los cuadernos, ¿viste? Cuando dibujas en las esquinas de los cuadernos haces Sí. una animación con palitos. Un clásico. Y creo que eso me enseñó más que nada. Y después era nada, pasarlo todo a digital, ¿viste? Pintarlo con el Paint y quede lindo. Sí, entrete la animación. Es harto trabajo, pero es bonito ver el trabajo final. Es como, oh ya, qué bueno. Es un trabajo que se disfruta. Uno pone música y se pone a pintar los frames y se relaja, ¿viste? Si en ese momento tenés un poco de plata guardada y podés no preocuparte por ese asunto, está bien, está bueno. ¿Animación favorita que has hecho? La última que hice, las últimas que hice en realidad, porque me quedaron bonitas. Había hecho una de cuando a mí me contrata esta editorial para hacer el cómic de la Marcianita, yo quise hacer un video de ella agradeciendo a los seguidores. Entonces, sí, muy bueno. Como que estaba bailando y qué sé yo. Después había hecho uno de Halloween, que también me gusta mucho. Y después hice uno de el contraste entre el personaje Novecito, que es un personaje bastante oscuro, con el personaje Adriancito, que es un personaje bastante colorido, hecho con digital, ¿viste? Con colores así brillantes. Sí. Que es nada que ver al otro, que está pintado con lápiz así a desgano. Y había hecho una animación mostrando la vida de los dos. Esas son mis tres favoritas que hice, porque disfruté mucho hacerlas. Y aparte en ese momento no se me había quemado la computadora todavía. Entonces era como que contaba con las herramientas y decía, bien, vamos a hacerlo. Me quedó súper bonito, voy a hacer una serie. Voy a competir con Netflix, pero bueno. Cayó un rayo un día y chao. Chao sueño. El rey de realidad. Vi también tiene colaboraciones y una de las, bueno, creo que conocí tu cuenta gracias a Puklin, que justamente que ha subido varias veces o comparte tus publicaciones a los años atrás. Y una hicieron la colaboración de cuando él estaba haciendo como psicólogo, muy buena. Ah, sí, la de los psicólogos se la hizo con varios artistas. Era como Sí, una cuestión que él colaboraba con distintos artistas, así como una sesión de psicólogos. Sí, bueno, Puklin fue el que me metió a mí en Comic Fome, que cuando yo era muy poco conocido, recién empezaba en las redes, y gracias a él fue que yo empecé a hacerme conocido, digamos, ¿no? De ahí que tenga tantos seguidores chilenos. claro. Aparte fue él también quien me invitó al evento del evento Fome aquella vez. Sí, me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo. Se le debe de gran parte la visibilidad que tengo, se la debo gran parte a él, gran parte. Sí, bueno, Puklin me gusta porque de seguro va a estar escuchando este capítulo. Fomenta harto el arte o como que incentiva a la gente que haga más cómic o dibujo, o al menos entre los cercanos dibujantes. Sí, en ese sentido tenemos ideas parecidas. A mí también me gusta mucho cuando veo un artista que yo pienso, ¿no? Que tiene un potencial que es hermoso y que es algo que tendría que conocer más gente. Muchas veces lo invito a colaborar, ¿viste? Como para que se pueda visualizar mejor. Es algo que compartimos también, esto de fomentar a la cultura, ¿no? De traer de vuelta el gusto por los cómics, por el dibujo, por todo aquello que retrata nuestra cotidianeidad, que critica también lo que es el sistema en el que vivimos, que no me refiero con sistema solo a lo político. Claro. También está el sistema social, que está construido
hace a todos nosotros, ¿no? O sea, vos fíjate que hay cuestiones que se esperan de una persona, ¿no? Para que encaje en esa sociedad. Esa persona tiene que cumplir estos requisitos, Bueno, a veces son cosas muy cuestionables. Entonces, de repente se nos ocurre hacer un chiste sobre eso y está bueno también. Eh, He colaborado con varios artistas, acá locales de Argentina, de México. Eso es también lo lindo de internet, que podés interactuar con personas que están muy lejos, que de otra forma no podrías. Si el mundo no estuviera globalizado como está, no podríamos hacerlo. Sí, Es, sí, muy de acuerdo. es toda esta daga de doble filo de decir, la globalización es una mierda, y no es que esto que el otro. Pero por otro lado también tenemos esto, que al conectarnos nos pudimos conocer, que de otra forma no nos podríamos haber conocido. Claro, este mismo capítulo. Sí. Si el mundo no fuera como hace 50 años, ¿no? Que vos tenías que ser el hijo de alguien famoso para publicar en un diario y que así te conozcan, muchísimos hubiéramos quedado en el olvido. Yo, por ejemplo, no podría haber sido nadie. Y aún así, hoy creo que hay muchísima gente que no la conoce nadie y que son súper talentosos, pero súper talentosos. Me pasa en algunos países también que de repente vos ves a este y decís, pero ¿cómo que no lo conoce nadie? Si es genial lo que hace. Y te Sí. pones a ver al exponente de ese país, ¿viste? Y es una persona porque vos decís, pero ¿por qué? Sí, sí, pasa. ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo. Tampoco está mal. Uno tiene que luchar contra eso también, ¿viste? Porque las cosas no son fáciles en medio. Tenés que tener una pequeña lucha, porque si no, te pasa el síndrome del impostor. Es muy fácil de decir, ¿cómo llegué acá? Sí, oiga amigo, es lo mismo de ver cosas que le gusten o saber si va bien o no algo que le guste. Recomendaciones que tengas, ya que hemos hablado de películas, cómics, inspiraciones. ¿Algo que te guste en particular? ¿Alguna serie, cómic, película que estés viendo últimamente? ¿O que te guste en general? Me gustó mucho esta película Hoppers, la que salió ahora del Castor. Ah, Muy buena. Me gusta mucho los dibujitos. Sí, es Está buena, me bueno. gustó, sí. Es divertida, o sea, no suelo encargar mucho con las producciones, la verdad, porque siento que tienen una estética, una bajada de línea, un tipo de humor que no comparto, no porque esté mal, sino porque soy de otra época. Entonces es como que de repente ya el humor yankee no me hace nada, entonces no me provoca nada. Y son muy pocas las cosas que realmente me llegan a gustar. Soy muy amargado en ese sentido de consumir, porque me cuesta mucho que algo me guste. Recomendaciones, mi recomendación de viejo choto, de anciano casi senil, es que busquen libros, busquen autores de libros y lean, pero los libros son lo mejor que hay. Te ayudan muchísimo a construir un mundo interno, te ayudan muchísimo a la narrativa, porque vos fíjate que estamos viendo simbolitos que son letras y que todas esas letras en conjunto generan una imagen en nuestra cabeza. Ese tipo de arte es algo hermoso, es algo que me encantaría lograr a mí. Lo que es la poesía de Lord Byron, de Edgar Allan Poe, no sé, de Baudelaire, a ver, autores me gusta Stephen King, que siempre dicen que es muy pochoclero, pero la verdad que a mí me gusta cómo escribe. Me gusta Jack Vance, Ray Bradbury, bueno, Lovecraft, obviamente. Lo descubrí muy de Sí. grande Lovecraft. Ah, Me mira. encantó porque sí, yo no conocía Lovecraft. Lo conocí hace algunos años. Sí lo conocía de nombre, pero por la popularidad de los mitos, que en otros autores llegan a mencionarse, ¿no? Entonces tenías abajo el asterisco que decía referencia a los mitos de Cthulhu de Lovecraft, ¿no? Entonces yo, ¿quién será Lovecraft? Nunca me puse a buscarlo. Hasta que un día me llegó La sombra sobre Innsmouth y otros relatos que tenía Dagon, tenía... ¿qué más tenía? La llamada de Cthulhu. Y los leí y están buenísimos. Lo que pasa es esto también, que cada escritor tiene una estilística distinta, ¿no? Entonces vos leías a Poe y tenía un estilo que uno lo consumía como poesía oscura quizá, ¿no? Los relatos que estaban buenos, que después los encuentro muy parecidos a los de Horacio Quiroga. Pero Lovecraft tenía esto de ser como un cronista, era como alguien que te relataba un hecho como una crónica, ¿viste? De algo extraño que está pasando, ¿no?
también está bueno porque como que le da un poco de realismo, porque es como leer un artículo en un diario de un periodista que descubrió de repente que existe una entidad cósmica que está por destruir. Un buen concepto. Este, pero sí, películas de terror me encantan, las clásicas, las ochenteras. Eh, Me gustan mucho los efectos prácticos en las películas. Creo que Sí, me encantan. mi película favorita, podría decir que son tres, ¿no? La trilogía de John Carpenter del terror, que tiene La cosa de otro mundo, de Thing, tiene La boca del miedo, ¿no? Que es el de Mouth of Madness, que trabaja Sam Neill. Y después hay otra que se llama El príncipe de la oscuridad, que esa tanto no me gusta, pero son muy buenas películas. Esas creo que son mis favoritas. De lo mismo en efectos prácticos, hace poco fui a ver la película El Mandalorian en el cine y me gustó mucho que hayan rescatado el usar hartos disfraces y efectos prácticos como la película Star Wars antigua. Es hermoso, Fue es súper lindo hermoso. ver así como el mismo Grogu que hicieron como una especie como animatrónico para que esté hasta las alfombras rojas y eso. Me gusta que tomen los efectos prácticos, le da un toque como de cercanía más realista. Sí, ¿cómo decirlo? Es como una estética que uno sabe que no es cierto, pero es más linda que ver, qué sé yo, algo hecho por CGI. Sí, se Yo me siente más acuerdo que vivo. en los 90, en el principio del 2000 se usaba mucho el CGI y todavía no estaba tan evolucionado el CGI que no te daba ni ganas de ver las películas. Era como, no sé, meter a un dibujo animado en un live action y vos decís, esto no queda bien, se nota demasiado. Eh, o a veces cuando lo usaban muy sutilmente quedaba bien, ¿viste? Pero no era la mayoría de los casos. Sí, ¿viste Hereditary? Creo que es mi película de terror favorita. Ah, sí, Ari Aster es un director que tiene muy poco, porque es muy reciente. Sí, Eh, Él tiene Hereditary, tiene la otra película que se llama Midsommar. Midsommar. Y tenía un corto también. Y la verdad que las tres cosas que él hizo me parecen geniales. Me parece un tipo de terror que es muy característico de él. Y me encantaría que hiciera 500 películas más en el futuro. La verdad que me gustó mucho, sí. Sí, sería genial. Oiga, no, amigazo, muy agradecido que hayas estado acá en el programa. Muy genial tenerte acá. Admiro de verdad mucho todo tu confección del arte, como te mencionaba recién, esa como generar algo como entre nostálgico, como entre miedo, pero al mismo tiempo te da como ternura lo que están haciendo los personajes. Siento que la relación como guión, hablaba adelante como lo de Adrián con la pareja, es como súper real. No sé, de verdad me gusta mucho y todo eso Bueno, confeccionado que al después más encima le da estos como filtros, por decirlo, no sé, yo asumo que usa aberración cromática, ruido también, que queda todo sí, muy bien. uso. Sí. Me gusta porque, volviendo a lo de las películas ochenteras, me gusta mucho también esa estética del VHS, ¿viste? Sí, eso quería decir, como que pareciera VHS. Me encanta, entonces es como que, claro, a medida que fui aprendiendo más técnicas de digital, dije, bueno, vamos a ir aplicándoselas, ¿viste? Incluso se lo vi a otros artistas hacen dibujos que parecen como si fuera una serie animada de principios de los 90, y yo decía, wow, ¿cómo haces para que se vea así? ¿No? Entonces me ponía a investigar y encontraba que había filtros, había formas de blurear, ¿viste? Por ejemplo, en mi caso, qué sé yo, agarro la capa de línea, la duplico y a una de esas le pongo blur y se sobrepone con la otra. Entonces ahí ya vas construyendo tu aberración cromática, le copias la misma línea, la pones en rojo, la corres un poquitito y así vas haciendo que tu trabajo se vea un poco más retro. Me encanta, me encanta. Muy bien logrado, amigo. Realmente muy bien logrado. Bueno, muchas gracias. Espero Ah, que sí. sí, oiga, amigo, y bueno, palabrita al cierre de quien haya escuchado este capítulo. Muchísimas gracias por haber escuchado este viejo senil. Y nada, esperemos que haya muchas más historietas en el futuro y como siempre, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para el público, para que la gente tenga lo mejor que me salga, que es para lo que estoy. Y que de esta forma puedan conocerme un poquito más a mí, detrás del trabajo que hago, cómo soy yo como persona. Y bueno, y agradecido de que también se interesen, ¿no? Por esto. Muchas gracias a vos por invitarme.
No, por supuesto, de verdad admiro mucho todo su trabajo, sobre todo tu forma de pintar y dibujo, lo encuentro genial, así que muy agradecido, Nogue, y gracias a toda la gente que ha escuchado el capítulo del día de hoy, así que hasta la próxima semana, el nuevo capítulo de Pinta para Carita. Chao, chao.